Hoy, en A Su Salud, entérese de un procedimiento de cirugía estético-facial, seguro, que se realiza con anestesia local, no tiene complicaciones y la recuperación es fantástica. La bichectomía o cirugía de cachete. En la actualidad se busca mejorar los rasgos faciales creando la ilusión óptica de tener la cara un poco más alargada y delgada, mejorando de esta manera el aspecto estético y la armonía facial. El doctor Enrique Andrade, director médico de láser cirugía en el Hospital Puerta de Hierro, nos explica cómo se realiza esta cirugía y el tiempo de recuperación. Un buen diagnóstico médico depende de análisis clínicos de calidad, pues con base en la precisión y confiabilidad de sus resultados, un especialista decide qué es lo mejor para tratar la enfermedad. Hoy, en el estudio de los especialistas, el director administrativo de Patología Especializada, licenciado Juan Carlos Ayala. Hoy, en el estudio de los especialistas, el doctor Miguel Ángel Montoya, anestesiólogo sonoterapeuta, nos explica sobre la aplicación de un procedimiento mínimamente invasivo en la columna cervical y lumbar para el tratamiento de la hernia de disco sin cirugía, la discólisis con ozono. ¿Sufre usted de síntomas de la menopausia como los sofocos, bochornos, insomnio, la incapacidad para bajar de peso, aumento de peso inexplicable, tristeza, falta de energía, falta de líbido o deseo sexual? Conozca hoy en A Su Salud los beneficios de la medicina antienvejecimiento a través de la terapia de reemplazo hormonal bioidéntica. En el estudio de los especialistas, el doctor Francisco Figueroa Sterling, director médico de Clínica Bio, nos explica los beneficios de las hormonas bioidénticas. Entérese más. Bienvenidos a Su Salud, el programa de los especialistas, desde Guadalajara, Jalisco. Bien amigos, gracias por acompañarnos y bienvenidos a Su Salud, el programa de los especialistas. Estamos en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a través de Mega Canal, la señal de tu ciudad. Muchísimas gracias por recibirnos donde quiera que te encuentres. Vamos a iniciar este programa, pues ya veíamos en este avance todo lo que tendremos. Primeramente la cirugía de cachete, esta cirugía pues que se basa en técnicas muy sencillas de rápida recuperación. Es una... pues un procedimiento que enseguida vamos a ver y nos lo explica detalladamente el doctor Andrade, director de lo que es láser cirugía. Y bueno, vamos a saludar antes al público que nos sintoniza en www.megacanal.tv, en nuestra transmisión en vivo a través de internet. Muchísimas gracias. Para usted que nos ve en nuestros archivos en www.asusalud.tv también muchísimas gracias. Vamos viendo entonces lo que es esta cápsula, este procedimiento de la cirugía de cachete o bichectomía se le conoce. Es un procedimiento interesante para muchos jóvenes que no están conformes o que quieren tener rasgos más finos o rasgos según lo que ustedes consideran tener en rostro. Vamos viendo esta cápsula. A Su Salud. Bienvenidos. Hoy hablaremos de la reducción de cachete o bichectomía. Antes les comentaré que hoy en día miles de jóvenes en todo el mundo buscan mejorar su aspecto físico con la ayuda del cirujano. Y es evidente que en la última década los jóvenes quieren mostrar un rostro más angulado, adelgazado, porque es el patrón a seguir de la imagen de los artistas, de los atletas o modelos del momento. Contrario a esto, un rostro redondo con cachetes prominentes no es nada estético y sí puede ser beneficiado con la extracción de esta grasa. El procedimiento es sencillo en manos de un profesional y el resultado es permanente o definitivo, aunque la persona se suba de peso. Esta cirugía es muy similar a la visita al dentista, de menor riesgo o molestia que una extracción de tercera molar o llamada muela del juicio. Nosotros contamos con un área bien equipada para estos pequeños procedimientos de anestesia local. Aquí estamos en quirófano, porque a esta jovencita además le haremos una rinoplastía y estamos bajo una sedación y anestesia local. Esta jovencita en un par de horas estará en su casa. Como único procedimiento se puede realizar o programar un fin de semana, ya sea el viernes después del mediodía, reposar este fin de semana y laborar o estudiar el lunes siguiente. Protegemos al paciente con un antibiótico y además un antiinflamatorio, porque no es dolorosa. Sugerimos una dieta blanda y no tomar líquidos con popote por 2 días para disminuir el riesgo de un sangrado. Aquí muestro a esta jovencita
que además de su bichectomía, le mejoramos su nariz, le aumentamos su mentón 6-7 milímetros, un pequeño mejoría en su labio, y vean cómo este rostro se mejoró, se dulcificó o se armonizó. Un par de casos más de dos jovencitas donde asociamos reducción de cachete y cirugía de nariz, y vean, los casos hablan por sí solos. Soy el doctor Enrique Andrade Andrade. Búsquenos en Facebook o en lasercirugía.com. Clínica de Cirugía Estético Facial. Actualización médica continua y tecnología de última generación. Hospital Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco. Bueno, pues aquí tenemos esta cápsula de lo que es la bichectomía o cirugía de cachete. Bueno, pues ahí está, interesante pues de todas estas imágenes en lasercirugía.com. Usted puede visitar esta página y ver más casos y los datos, los teléfonos del doctor Andrade, 3640-1516 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Aquí los ve usted en pantalla con el 0133. Bueno, enseguida vamos a platicar de discólisis, enseguida vamos a platicar de lo que es este procedimiento, que es un procedimiento sin cirugía para el dolor pues de columna, en este caso para lo que es una hernia de disco. Está con nosotros el doctor Miguel Ángel Montoya, especialista en, bueno, es anestesiólogo con este dominio, ¿no?, de lo que es la ozonoterapia médica. ¿En dónde lo hizo, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues sí, la ozonoterapia la realizamos, la especialidad en La Habana, Cuba, en el Centro de Investigaciones del Ozono, que es uno de los centros dedicados a la ozonoterapia más importantes en el mundo, y quizás el más grande y el más importante. ¿Dónde surgió la ozonoterapia y cómo surgió? La ozonoterapia tiene 200 años de conocerse. Inicialmente fue descubierta en el siglo XIX. Sus principales usos iniciales fueron básicamente como un bactericida muy potente. En la Primera Guerra Mundial, los alemanes la utilizaban precisamente para tratar las heridas infectadas, ¿verdad? Posteriormente, ya en décadas posteriores y con el advenimiento de los materiales plásticos, se pudo utilizar de una manera más generalizada, ¿sí? Y fue Alemania quizás el primer país que empezó a hacer aplicaciones científicas del ozono, ¿verdad? Después científicas quiere decir aplicadas ya en la medicina. Aplicadas terapéuticamente, Joel. Actualmente podemos decir que la ozonoterapia tiene aplicación prácticamente en todas las patologías, en un 98% de ellas, pues porque tiene propiedades terapéuticas muy importantes. ¿Inyectable es su función básica, su aplicación básica, o hay otros métodos? El ozono tiene muchas vías de administración, Joel. Se puede administrar tópicamente en forma de aceites, por transfusión sanguínea, mezclándose con sangre. Puede también inyectarse intramuscular. Y como en el caso de nosotros, en las hernias de disco, lo inyectamos directamente a la zona o al disco intervertebral que se encuentra afectado por una hernia de disco. ¿Y cómo se da, doctor? ¿Cómo se da esto, la aplicación del ozono en una hernia de disco? ¿En dónde se empieza a investigar todo esto? Mira, hace más o menos 16 años en Italia, el profesor Bocci, que es el padre de la ozonoterapia, ya se venía utilizando el ozono sobre todo en el dolor bajo de espalda. Tenemos con esto 30 años. Entonces surgió la idea, porque el ozono cuando se aplicaba a los lados de la columna, que es la forma más rudimentaria de hacerlo, lograba que los pacientes con dolor de espalda se les quitara el dolor, básicamente porque el ozono tiene acción analgésica y antiinflamatoria, y neutraliza las enzimas que provocan que haya una irritación de la raíz nerviosa o de la médula espinal. Esa es una de sus principales acciones. Entonces, este investigador en Italia dijo, bueno, si funciona inyectado a los lados de la columna, ¿qué pasaría si nosotros inyectamos directamente el ozono dentro del disco? El disco intervertebral está formado por 3 estructuras. Una banda o anillo fibroso, y capas concéntricas como en aros de cebolla, Joel. Y en el centro hay un material que es el que cernía. En esa parte se conoce como núcleo pulposo. Entonces esto está formado por proteoglicanos y colágenos.
Estos son altamente sensibles a la acción oxidante del ozono, que es un gas. Cuando tú inyectas ese gas directamente, ese material que es el que forma las bolas o los abombamientos, que son las bolitas que se ven en las resonancias magnéticas, propiamente la hernia de disco, ¿qué va a hacer ese gas? Cambia la estructura molecular de esa hernia de disco, hidroliza ese material, o sea, le cambia su constitución, que es gelatinosa, a líquida, de tal forma que se puede reabsorber. Esto es una especie de deshidratación interna. Y paradójicamente, porque dirán muchos, bueno, si mi disco ya tiene deshidratación, ¿qué pasa si me inyectas ozono? Me vas a deshidratar más el disco. Que esa es la lógica que tendría esta terapia. Bueno, el ozono tiene un efecto que se conoce como paradójico. Y sí, reduce de tamaño la hernia por esa acción química, pero en lo que queda del núcleo residual hemos encontrado en distintas resonancias magnéticas de control que lejos de que el disco intervertebral se encuentre más deteriorado o más deshidratado, por el contrario, vemos que mantiene una mejor consistencia. Entonces, ¿se revierte, doctor? ¿Se revierte? Lo que pasa es que fomenta el ozono, que es una molécula compuesta por 3 átomos de oxígeno, fomenta que crezcan o que se acumulen factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento es como una reorganización. No es que te vaya a formar colágeno o cartílago, sino que fomenta que se reorganice el tejido que ya esté y es como si se volviera de mejor calidad. Y ejerce pues ese sorprendente efecto, ¿no?, curativo, de que la persona en pocas horas deja el dolor. Sí, claro, porque es una descompresión sin cirugía. Casi todas las cirugías se basan en el hecho de descomprimir la zona que se encuentra afectada por la hernia de disco. La hernia de disco normalmente va a atrapar una raíz nerviosa o la médula espinal, Joel. Entonces, esa compresión que ejerce sobre esa raíz o sobre la médula espinal es lo que causa todos los síntomas de una hernia de disco. Dolor bajo de espalda, ciática, calambres, entumecimiento, insensibilidad en algunas partes de los dedos del pie. Esto es cuando es en la parte de la columna baja, en la zona lumbar. Cuando es en la parte de la región cervical, pues vamos a tener los síntomas muy similares a los de las piernas, pérdida de fuerza o calambres también en las manos, dolor en los hombros, ¿sí?, dolores de cabeza muy intensos, rigidez en el cuello, problemas para dormir, pero la característica número 1 en los pacientes con hernia de disco es el dolor tan intenso que les impide hacer sus actividades normales, Joel. Bueno, pues 200 años de investigación con esta terapia, el ozono médico. 200 años, iniciando, fíjese, en Alemania como bactericida. Después en Italia le encontraron las propiedades analgésicas y desinflamatorias. Y finalmente en Cuba para usarlo como tratamiento en hernia de disco. Pues es muy interesante la forma como los pacientes, doctor, se recuperan, ¿no?, con este procedimiento. Y es en base a inyecciones únicamente. Sí, Joel, pues este es un tratamiento completamente ambulatorio. Se hace en una sola sesión. Utilizamos rayos X para guiar una aguja, la cual vamos a introducir percutáneamente, es decir, a través de la piel en la espalda, y nosotros bajo visión directa estamos viendo cómo esa aguja entra directamente al disco donde está la hernia. Una vez que vemos la aguja que está en el centro del disco, ahí se hace la inyección de este gas y hace esa reacción química. ¿Qué es lo más importante de esto, Joel? Que la recuperación es inmediata, no hay efectos secundarios indeseables. La técnica se puede repetir hasta lograr el objetivo deseado. No hay más dolor, no hay fibrosis o cicatrices. Y la recuperación, Joel, prácticamente, como te digo, es en las primeras 2 horas. Bien, la señora Arellano de la Colonia Americana, muchísimas gracias. Saluda al doctor Miguel Ángel Montoya. Quiere preguntarle sobre los síntomas de la hernia de disco, que ya los mencionaba. Ya que yo tengo dolor en la parte lumbar, tomo analgésicos y se me quitan, pero semanas después me vuelve. Así es, Joel. Mira, las hernias de disco generalmente tienen periodos de crisis, en los cuales el paciente presenta todos los síntomas que vemos en la pantalla, que los pueden leer los televidentes. Y si tú tienes reposo, tomas analgésicos, antiinflamatorios, etcétera, estos síntomas disminuyen o se quitan.
pero ahí persiste o está latente en todo paciente que tiene hernia de disco la lesión. Entonces, por lo tanto, hay pacientes en un porcentaje, digamos, de cada 10 que tienen un problema de hernia de disco, 2 van a requerir cirugía o algún tratamiento de este tipo. Muy bien, el señor Jaime Rodríguez del sector Hidalgo, ¿cuál es el tiempo de recuperación de este tratamiento y si es doloroso? Este tratamiento, tenemos un periodo de recuperación, Joel, de entre 48 a 72 horas después de la primer punción, ¿verdad? ¿Cuál era la otra? Sí era doloroso, pero bueno, se hace bajo... obviamente, mira, todo procedimiento se hace con sedación y con anestesia. La inyección intradiscal duele, pero esa está hecha con anestesia. Las posteriores aplicaciones que hacemos en algunos pacientes cuando lo inyectamos a los lados de la columna o cuando lo pasamos por vía epidural, molesta un poco, pero es tolerable. La mayoría de los pacientes cuando los entrevisto prefieren el dolor que el que pudiera producir la punción de las agujas, que lo refieren como algo pasajero y leve, que el dolor propio de la hernia. Imagínate, Joel, que hemos tenido casos de pacientes que tienen dolor constante por 10 años. 10 Sí. años en los cuales no trabajan y el dolor es mañana, tarde y noche. Muy bien, doctor. Pues enseguida vamos a invitarles para que se comuniquen a esos teléfonos. El teléfono es el 0133 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el doctor Miguel Ángel Montoya, del Centro Integral de Ozonoterapia Médica aquí en la ciudad de Guadalajara. Usted lo ve en pantalla, 3642-1645, el teléfono 3642-1645, o le invito muy cordialmente también para que pueda visitar su página y bueno, vea de los distintos casos clínicos que se presentan en su canal de www.ozonomontoya.com.mx. Muy bien, Joel. Ahí la invitación sigue en pie. Seguimos con el mismo promoción, un 30% de descuento en el tratamiento a todo aquel paciente que tenga ya su resonancia magnética y mencione que nos vio en el programa de A Su Salud. Doctor, entonces, a ver, nada más para corroborar, es 30% de descuento en lo que es el tratamiento en caso de que el paciente califique. Desde luego hay un protocolo que hay que ver si el paciente aplica o no para ozono, ¿verdad? Sí, claro, eso la pauta nos la da la resonancia magnética. Habrá quienes no Sí, pueden Joel, ser candidatos. hay pacientes que definitivamente no son candidatos al procedimiento y sobre todo aquellos pacientes en los cuales los discos intervertebrales ya tienen un daño muy severo. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Bueno, muy amable. a ti, Joel. Gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa comercial, regresamos a Su Salud, el programa de los especialistas. Enfermedades genéticas más comunes y más raras. Las enfermedades genéticas se deben a una alteración en el material genético y suelen provocar alteraciones metabólicas. En la actualidad se asume que durante la duplicación del material genético se comete solo un error cada 1.000 millones de pares de bases, lo que permite apreciar el elevado grado de estabilidad de la información en el proceso de la herencia. Sin embargo, el genoma humano no es una entidad absolutamente estable, sino que puede ser objeto de diferentes tipos de cambios denominados mutaciones, los cuales pueden llegar a ser transmisibles a la descendencia. A continuación, una lista de las enfermedades genéticas más comunes: síndrome de Down, de Turner, hemofilia, Alzheimer, Parkinson. Ahora algunas de las enfermedades genéticas más raras: enfermedad de Tay-Sachs, síndrome de Prader-Willi, enfermedad de Gaucher, síndrome de Lake y síndrome de Cri-du-Chat. Espere próxima información médica de actualidad en A Su Salud, el programa de los especialistas. Biohormona, innovación médica que mejora tu calidad de vida. Su presentación en pellet, el más efectivo beneficio de las hormonas bioidénticas. Biohormona, clínica de terapia hormonal y rejuvenecimiento. Bien, bueno, ya está con nosotros el doctor Francisco Figueroa Sterling. Bueno, vamos a platicar de lo que son todos estos efectos. Después de los 40 años siempre hay un cambio hormonal y hay una serie de efectos. Y esos efectos seguramente usted quiere saber cuáles son y cómo se pueden uno recuperar o cómo uno puede disminuir todos sus efectos. Vamos viendo esta cápsula antes y vamos a regresar de inmediato aquí con el doctor Francisco Javier Figueroa Sterling para platicar pues en torno a lo que son los efectos de las hormonas bioidénticas. Vamos con esta cápsula.
Clínica Bio, especializada en tratamientos antienvejecimiento y medicina regenerativa, con métodos innovadores para el cuidado y la salud corporal. La menopausia y andropausia son procesos naturales del cuerpo humano, en el cual es debido a una disminución en nuestros niveles hormonales. Estas hormonas, cuando empiezan a fallar, empezamos a presentar síntomas como aumento de peso, falta de energía, fatiga, cansancio crónico, osteoporosis, enfermedades crónicas como la diabetes, la presión alta. Y también tenemos una disminución en el deseo sexual y otros síntomas. El tratamiento para revertir esta curva de envejecimiento es a base de hormonas bioidénticas, llamadas biohormona. Biohormona es una hormona exactamente idéntica a la que nuestro cuerpo produce, en hombres y en mujeres, y las reemplazamos de manera natural y fisiológica, para que el cuerpo las tome como si fueran propias y no tenga ninguna alteración, y sin embargo cuente con toda la calidad y energía que tiene cuando tenemos estas hormonas al tope en nuestros cuerpos. En Clínica Bio, nuestro innovador tratamiento Biohormona, que son hormonas bioidénticas, que es exactamente una réplica de las que produce nuestro cuerpo, se aplica de dos formas. Una, mediante geles, que va untado en la piel y va a pasar a nuestro tejido celular subcutáneo y pasar posteriormente a la sangre, y mediante el implante, que es de manera, con una pequeña incisión va debajo de su piel y ahí se queda permanente durante un lapso de 4 a 6 meses. Al cuarto día para mí fue increíble porque ya no me sentía fatigada, dormía muy bien, sigo durmiendo muy bien y tenía resequedad en todas las partes del cuerpo, ya no, y más contenta, que estoy tan contenta que le he recomendado a varias amigas y cada persona tenemos diferentes síntomas. Entonces después les pregunto, claro, ¿cómo les fue? Pues la que no dormía bien ahora duerme muy bien, la que tenía algunos síntomas como que estaba siempre enojada, ya no está irritable y una serie de cosas. Entonces se me hace maravilloso y yo lo recomiendo muchísimo y a cada persona que puedo se lo digo. Clínica Bio, especializada en tratamientos antienvejecimiento y medicina regenerativa. Jesús García 2447 en Providencia, Guadalajara, Jalisco. Muy bien, bueno, ya está con nosotros el doctor José Francisco Figueroa Sterling. ¿Cómo está? Muy bien, Juan. Bienvenido nuevamente, doctor. Gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos platicando primeramente de todos estos efectos. Aquí veíamos de este testimonio, Sí. en donde pues refiere también a la paciente una mejoría pues muy contenta. Sí, les cambia la vida, la verdad, debido a que pues, con el paso de los años nuestros cuerpos, como pierden hormonas, el cuerpo se va acostumbrando a tener menos energía, a tener la piel, como decía ella, piel y mucosas más resecas, la disminución del líbido, ya no duermen igual, el desempeño sexual cambia, todo cambia totalmente, tanto en hombres como en mujeres. Y lo que hacemos es suplementamos de la manera más natural y más fisiológica, como si tu mismo cuerpo la estuviera produciendo, aumentar esos niveles hormonales y mantenerlos constantes. No nos sirve tener mucho un día y al día siguiente bajarlo. Tienen que ser constantes como si tuvieras 20 años, 30 años. A ver, doctor, platícanos una cosa. Los niveles promedios hormonales en una mujer, por ejemplo, de estrógenos, ¿cuál es el nivel? No hay un nivel, no hay un estándar. De hecho, valores normales, en esta medicina, los valores normales, si una mujer de 50 años va y se saca un estudio de sangre y tiene niveles menores de 20 de estrógenos, pues va a decir el laboratorio, muchos doctores, pues es normal, tú ya estás menopáusica, señora, es normal que tengas de un poquitos estrógenos, pero para el cuerpo no lo toma normal porque ahí empiezan con problemas para no dormir, problemas con osteoporosis, osteopenia, empiezan la disminución del líbido, las tristezas, las depresiones, la resequedad vaginal, les duele tener relaciones, son muchos cambios. Después de, normalmente, ¿a qué edad empiezan a manifestarse todos estos síntomas? Hay mujeres que desde los 42, 40 años empiezan a tener problemas. No significa que ya estén menopáusicas. La menopausia se llama un periodo cuando después de un año no tuvo su regla o su periodo menstrual la mujer. Pero antes de eso, los niveles hormonales son muy bajos que afectan a todo el cuerpo. Bueno, y el estudio entonces, el diagnóstico para saber cuánto requiere el paciente es que un perfil
necesitamos hormonal. no tanto el perfil, necesitamos 2, 3 parámetros de hormonas para saber cómo se está comportando su cuerpo, cuánto tiene y suplementar exactamente lo que necesita. Cada mujer, cada hombre, cada paciente es diferente. ¿Las dosis pueden variar de cuánto a cuánto, por ejemplo? Hay mujeres que necesitan, por así decir, 6 de estrógeno y hay mujeres que necesitan los 25 de estrógenos. De hombres, igual, hay hombres que necesitan poquito ese empujón de testosterona y hay hombres que necesitan mucha testosterona. Todo depende del peso, de la altura, de los años, de los niveles que están en sangre, inclusive de la actividad de cada persona. Hay mujeres que cuando ya empiezan a tener problemas de osteopenia y osteoporosis sabemos que necesitan una ayuda extra porque el cuerpo, al momento de no obtener los estrógenos y la progesterona, ese hueso que tienen va a empezarse a debilitar. Cuando se debilita ese hueso empieza a tener los problemas de osteopenia primeramente y posteriormente osteoporosis. Es un proceso natural que lo llamamos envejecimiento, pero ese envejecimiento se debe a la disminución hormonal. O sea que el consumo de hormonas en todo caso retardaría los efectos Lo retarda y de en las ciertas facturas que nos va a cobrar la vida, doctor. Exactamente, y revierte ciertos procesos crónicos. Muy bien, mira, tengo algunas llamadas. Dice, bueno, anónimo, tengo 45 años, tengo poco apetito sexual. Me he revisado la próstata y mi antígeno están normal. ¿Cómo puedo saber si esto que siento se debe a una baja hormonal? Porque he escuchado sobre la andropausia, quisiera saber su opinión. ¿Cómo puedes saber si está normal? Digo, vamos a necesitar una plática para de ahí partir. Y segundo, necesitamos un estudio de sangre, viendo sus niveles hormonales, sus niveles de testosterona, para ser específicos, podemos ver qué tratamiento, cuánto del tratamiento y cómo manejarlo. Sí, porque mucho también se debe de acá, ¿no, doctor? Sí, no es, como le llaman, la panacea que cura todo. Digo, tiene sus indicaciones. Este tratamiento es un tratamiento muy noble, es, muy natural, y lo que hace es darle al cerebro las hormonas, por así decir, para tener un bienestar, tener energía y tener ganas de. Mira, aquí tengo esta llamada, me parece interesante, la señora Ernestina Gómez. Dice, doctor, tengo 54 años, sufro de bochornos ocasionados por la menopausia. Tengo fibrosis quística en los senos, se contrapone, le pregunta las hormonas con mi problema. Según sé, es dañino consumir hormonas cuando se tienen quistes, ¿qué hay de cierto? Cuando existe un desbalance hormonal empieza a haber problemas en el cuerpo, empieza a haber fibrosis en los senos. Desde hace mucho tiempo se usa una hormona que se llama progesterona para eliminar esa fibrosis quística. Lo ideal aquí, yo estoy totalmente de acuerdo que dicen las hormonas me pueden traer alteración. Sí, pero cuando están desbalanceadas. Si balanceamos estrógenos, progesterona y testosterona, tenemos un cuerpo equilibrado y desde la fibrosis hasta los bochornos, hasta el hueso, como te comentaba, la piel, mucosas, todo cambia. Como cuando tenía 20, 30 años la paciente o el paciente que está su cuerpo perfectamente bien balanceado. Dice la señora Marcela Moreno que tiene 37 años y dice, bueno, más bien pregunta que a qué edad puede adquirir o administrarse la terapia hormonal. Dice que tuvo ya un hijo, pero tiene un hijo de 1 año. ¿Esto tiene que ver? Pues no, ¿verdad? No, ¿cuántos años dijo que tenía? 37 años, muy joven, ¿no? Está joven, pero tengo pacientes inclusive de menor edad. ¿De menor edad? Sí. Hay pacientes que rompen la regla y a los 30 años pueden presentar todos estos problemas. Claro, a ver, ¿cuáles son los síntomas? Se ponen enojonas y enojones, va en ambos. Enojones, irritables, irritables. Se molesta. Genios de que lo pueden decir hasta los mismos familiares que son bipolares, muy agresivos un rato y luego muy contentos, te saludan y al rato te están... Exactamente, cambios muy volubles. La falta de energía, de que se sienten cansados, que se están durmiendo en el transcurso del día. Van al cine y están cabeceando y en los altos se están durmiendo. Se van a trabajar en la mañana y en la tarde están, a las 6 de la tarde que se están durmiendo en el mismo trabajo, ya no aguantan. La disminución del líbido o deseo sexual también disminuye. Llega la noche y no hay apetito de nada. No son los dolores de cabeza ni nada. Se complican las cosas, ¿no, doctor? Exactamente, la pareja, la familia en sí empieza a tener fricciones, muchos problemas. Y a veces los hijos empiezan... Los hijos, porque la madre o el padre está siempre de genio, siempre irritable, siempre... Y luego vienen los chantajes y una serie de complicaciones cuando todo se puede dar en perfecta paz y armonía, entendiendo que esto es efecto de la falta de hormonas. La falta de las hormonas empieza el envejecimiento.
Y sí se cambia la actitud, se cambia todo. Totalmente. Muy bien, doctor, vamos a los teléfonos. 0133 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 3641-9227, Biohormona. Hay 20 valoraciones sin ningún costo para las personas que crean tener estos, o que creen tener los síntomas, pero que creen que puedan corresponder a una baja hormonal, porque puede ser que no sea así, ¿verdad? Sí, claro, no, yo ahí viendo solamente con los estudios de sangre, viendo cada paciente, yo les voy a decir que si es candidata por esto y esto y esto, sus niveles están así, hay que aumentarlos a tanto para que usted sienta la diferencia. Es el tratamiento muy noble en el sentido de que el paciente, en cuanto se empiece a sentir bien, yo ya voy a saber qué dosis le corresponde y por cada cuánto tiempo. Por ejemplo, ¿podrá ser posible un paciente normal de sus niveles de estrógenos y progesterona? Porque también hay en ambos sexos, ¿verdad? Exactamente. En distintos niveles, pero los hay. ¿Cuál es la pregunta? Ay, se me escapó. Pero bueno, la cuestión es de que estos niveles se pueden presentar y si están en los niveles normales, un paciente se le puede de cualquier manera suministrar algún pellet para reforzar. Sí, vamos a hablar niveles normales. Yo manejamos más bien dicho, los niveles que son óptimos. Por lo mismo, para una mujer de 50 años menopáusica, tener menor de 50 tal vez es normal, pero para su cuerpo no, busca niveles óptimos, sentirse bien. Hay entonces distintos niveles. Exactamente. Y luego viene un nivel, un plus seguramente. Yo creo que todo el mundo cuando tenemos 20 años, 30 años, estamos al 100 en todo, desde la concentración, la energía, dormir, todo, exactamente. Y ahí nuestros niveles hormonales siempre son los más altos. Y a partir de los 32, 35 años empiezan a disminuir todas nuestras hormonas, poco a poquito. Hay gente que le llegan los síntomas a los 35 años, 40 años, y es cuando le tienes que suplementar lo que le hace falta. Cada paciente es diferente el tratamiento, no es algo general. Oiga, doctor, ¿y habrá quien retarde o más bien nunca le llegue entonces? Bueno, hay quienes sí pasan desapercibidamente su menopausia, ¿no? Es decir, los efectos del climaterio. Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, el 50% de las mujeres pasan con una menopausia muy leve, que son síntomas muy vagos. Perdón, me equivoqué. El 25% son síntomas muy vagos. La gran mayoría, el 50%, la mitad, pasan con sintomatología moderada, que van desde los bochornos, la disminución de energía y tristezas. Y hay mujeres, el otro 25%, que pausan con una sintomatología muy, muy severa, la verdad. Pero hay ese 25% de mujeres que lo pasan como si nada. Muy bien, entonces ya sabe, los síntomas son los que van a indicar seguramente y que usted haga una cita de estas valoraciones, una es suya, si es que se comunica al 0133-3641-9227 con el doctor que ve en pantalla, el doctor José Francisco Figueroa Ester. Muchísimas gracias, doctor. No, de qué juega a ti. Director de clínica, es una clínica especializada en todo lo que son problemas de envejecimiento. Antienvejecimiento y regenerativa. O sea, una cosa son las hormonas, que no alcanzamos a hablar de lo que son las presentaciones, pero hay en pellet y en geles. Hay en pellet, hay en geles. Usamos mucho lo que es la terapia de hormona de crecimiento para reparar y regenerar muchos tejidos. Se manejan muchos suplementos. Vamos, lo que el cuerpo va necesitando es lo que se va suministrando. Ya platicaremos de más servicios y especialidades que se manejan, por supuesto, en Clínica Bio. Gracias nuevamente, doctor. Gracias, Francisco Figueroa Sterling, en su teléfono 3641-9227 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. ¿Qué? Vamos a la pausa comercial, ¿verdad? La doctora Gabriela de la Mora. Muy bien, entonces la doctora Gabriela de la Mora nos habla de proloterapia a su salud. Biohormona, innovación médica que mejora tu calidad de vida. Su presentación en pellet, el más efectivo beneficio de las hormonas bioidénticas. Biohormona, clínica de terapia hormonal y rejuvenecimiento. ¿Qué tal, amigos de su salud? Soy la doctora Gabriela de la Mora, proloterapeuta. Hoy vamos a hablar y les vamos a recordar un poquito de qué es la proloterapia y en dónde se puede aplicar. La proloterapia tiene en Estados Unidos desde 1933. Aquí en México tenemos pocos años promoviéndola. Es para regenerar ligamentos y tendones sin cirugía por proliferación celular. Vamos a tomar en cuenta esta rodilla. Esta es una rodilla derecha. Este es el hueso del fémur, la rótula, el peroné y la tibia. Un ligamento es una liga de colágeno que une hueso con hueso. Un tendón, en vez de unir hueso con hueso, nos va a unir músculo
con hueso. Aquí estaríamos viendo el muslo, lo que le llamamos el cuádriceps, ¿sí? Este sería el tendón del cuádriceps. Cuando nos lesionamos un ligamento es como cuando un resorte de la ropa ya no funciona. ¿Cómo queda? Estirado, ya no tiene tensión, ya no tiene elasticidad, ya no tiene la fuerza para darle estabilidad a la rodilla o cualquier articulación, en este caso con la rodilla. Cuando existe esta situación, viene entonces un desgaste de cartílago. El cartílago, aquí lo podemos ver, es este tejido que es mucho más suave que el tejido del hueso. Este cartílago, entonces, si normalmente está funcionando bien la rodilla, permite, como lo ven aquí, que se deslice. Cuando la rodilla ya está inestable porque los ligamentos están flojos, entonces falta estabilidad en esa articulación y empezamos a tallar cartílago con cartílago. Entonces es cuando viene el famoso desgaste de cartílago o la artrosis. En las rodillas es muy común que lleguen mis pacientes con lesiones de 10 o 15 años de evolución que se cayeron y que no le dieron importancia, pero a los años empezaron con un dolor constante que a pesar de rehabilitación física o analgésicos o antiinflamatorios no ha cedido. Es ahí cuando entra la proloterapia. En las artrosis, gonartrosis, osteoartrosis, y cualquier tipo de problema de menisco, meniscopatía, puede ser ligamentos cruzados cuando subimos o bajamos escaleras, puede ser problema de banda iliotibial, que es la parte de afuera, que esa también influye mucho para cuando estamos caminando o subiendo o bajando escaleras. En fin, hay una serie de lesiones en las que se le puede evitar al paciente pasar a quirófano directamente y es por medio de la proloterapia. Los invito a que si tienen dudas hagan cita al teléfono que está apareciendo en pantalla y con mucho gusto los voy a atender. Recuerden que la proloterapia se aplica en cualquiera de las 187 articulaciones de todo el cuerpo. ¿Qué son los genes? La mayoría de los seres vivos están compuestos por células que contienen una sustancia denominada ácido desoxirribonucleico o ADN. El ADN está retorcido por sí mismo, formando unas estructuras denominadas cromosomas. Los genes son pequeños segmentos o fragmentos de ADN contenidos en los cromosomas y determinan características humanas específicas, como la estatura, el color de pelo y hasta tu predisposición a la diabetes o incluso una enfermedad como la hemofilia. Los genes son transmitidos a través de la herencia de una generación a otra. Por eso es posible que tú hayas heredado los ojos verdes de tu bisabuela o la estatura bajita de tu papá. A veces, las células contienen alteraciones o defectos en la información que contienen sus genes. Esto se denomina mutación genética y suele ocurrir en células envejecidas o cuando éstas se han expuesto a determinadas sustancias químicas o radiaciones. Afortunadamente, las células suelen reconocer esas mutaciones y son capaces de repararlas. Sin embargo, otras veces las mutaciones pueden provocar enfermedades, como algunos tipos de cáncer. Actualmente, los avances científicos en genética pueden ser de gran utilidad para la prevención y tratamiento de determinados problemas de salud. No se pierda en próximas cápsulas más información sobre el interesante mundo de la genética, como qué es un cromosoma y las enfermedades genéticas más comunes, así como las más raras, en A Su Salud, el programa de los especialistas. ¿Qué tal, amigos de Su Salud? Soy el doctor Luis Virgen, cardiólogo, especialista en cateterismos y angioplastías, y el día de hoy hablaremos de un tema muy interesante, la hipertensión arterial o el asesino silencioso. La hipertensión arterial es el aumento de la presión arterial por arriba de los valores normales, que lo pudiéramos considerar arriba de 140/90. Nuestra población en México cada vez hemos ido teniendo más hipertensión, de tal manera que hoy 20 al 30% de nuestra población en México es considerada como hipertensa. La hipertensión no tiene una causa o un origen conocido, entonces el 95% de los pacientes que la padecen vienen a través de cuestiones genéticas que no son modificables. Sin embargo, la hipertensión arterial puede ser controlada. El problema de la hipertensión es de que la mayoría de la gente que es hipertensa no está diagnosticada y la mayoría de la gente que está diagnosticada no está bien controlada.
¿Cuáles son los síntomas de la hipertensión arterial? Desafortunadamente, amigos, la hipertensión arterial al inicio de la enfermedad no produce síntomas. La mayoría de los pacientes que se detectan en edades tempranas se detectan a través de un chequeo médico o a través de alguien que le tomó la presión arterial. Sin embargo, conforme la presión sigue aumentando y la enfermedad evoluye, la enfermedad nos puede llevar a cosas tan graves como infartos del miocardio, eventos vasculares cerebrales o problemas isquémicos de las piernas. Por eso es la importancia de una detección temprana, de nosotros poder hacer el diagnóstico de hipertensión arterial. La detección de la hipertensión arterial se hace a través de la utilización de un baumanómetro y un estetoscopio en la mayoría de las ocasiones. Cuando nosotros tenemos aparatos automáticos o semiautomáticos, la Sociedad Americana y la Sociedad Europea no recomiendan que estos sean tomados en la muñeca. Por lo que, amigos, siempre que vamos a comprar un aparato para checar la presión, es necesario que sea de brazo y no de muñeca. Esto nos da mayor exactitud en el momento del diagnóstico. La otra manera en la que nosotros podemos realizar el diagnóstico es a través de la monitorización ambulatorial de la presión arterial. Este aparatito, conocido como mapa, nos permite que un paciente después de durante 24 horas tenga registrado durante todo el día las cifras de su presión arterial. Como nosotros podemos ver, es muy simple, es un baumanómetro conectado a una grabadora, y esta grabadora nos permite durante estas 24 horas tener todo el monitoreo continuo de tu presión arterial. Este aparato registra cada media hora cada valor de presión arterial y posterior a esto nos lo registra a través de una computadora, siendo más exacto el diagnóstico del paciente hipertenso. Los objetivos de la terapia médica en el paciente hipertenso son disminuir la presión arterial, aumentar la sobrevida, mejorar la calidad de vida y disminuir las complicaciones. Amigos, recuerde que la hipertensión arterial es una enfermedad asintomática. Atendámonos a tiempo. Haga medicina preventiva. Como ya sabemos, el ADN es la molécula responsable de la transmisión de la información genética. A la totalidad de la información genética almacenada en el ADN de las células se le conoce como genoma. El genoma humano es el gran libro de la vida, que contiene las instrucciones que determinan las características físicas y en parte psicológicas e intelectuales del individuo. Cada persona tiene su propio genoma, el cual guarda una similitud aproximadamente del 99.8% con todos los individuos de su propia especie. Y tan solo se diferencia de la del chimpancé en algo más del 1%. Los científicos ya han logrado descifrar en más del 99% de la totalidad del genoma humano, pero todavía queda un importante camino que recorrer. Y es conseguir interpretar y comprender dicha información, saber la localización y relevancia de cada uno de los genes, así como sus implicaciones en el diagnóstico de las enfermedades y en la terapéutica personalizada de cada individuo. No se pierda en próximas cápsulas las patologías de origen genético más comunes y más raras, derivadas de las mutaciones de genes y cromosomas, aquí en A Su Salud, el programa de los especialistas. Muy bien, bueno, ya está con nosotros el doctor Guerrero Tarín, Jesús Guerrero Tarín. Me da muchísimo gusto recibirlo en el estudio. ¿Cómo está, doctor? Bien, buenas tardes. Gracias por acompañarnos y bienvenido al programa de los especialistas. Y bueno, hoy vamos a comentar de un padecimiento muy frecuente en la población, en la comunidad, y es una patología o enfermedad, doctor, que pues la gente aprende a vivir con ella por pudor, por pena, se acostumbra a vivir con este padecimiento y bueno, es uno de los padecimientos ocultos y hasta que no se ve ya complicado, pues es cuando entonces buscan la atención médica y muchas veces no de especialidad. Vamos a hablar de lo que son las almorranas o hemorroides, este padecimiento que es pues muy común. Sí, claro. Desgraciadamente todas las personas o la mayoría de las personas por pudor posponen platicar siquiera o mucho más revisarse con algún médico de este problema que son las hemorroides. Hemorroides todos tenemos un conjunto de venas que están hacia la parte final del tubo digestivo, propiamente en el ano y recto, y estas cuando se inflaman, se dilatan y se le llama enfermedad hemorroidal.
Existen hemorroides externas que están por la piel y hacia adentro 1,5 centímetros, 2 hemorroides internas. Cuando estas empiezan a prolapsar, es decir, a salirse del recto, se ulceran, sangran, entonces hablamos ya de enfermedad en esta área. Cuando estas nada más sangran, se habla de enfermedad hemorroidal grado 1. Y el sangrado es sangre fresca, como cuando uno, se corta un dedo, gotea en el baño, así los pacientes. Fresca. Sangre fresca. Ajá. No hay dolor generalmente. En el grado 2 ya el paciente refiere algo de molestia en cuanto a que hay un prolapso, o sea, que se siente que algo se le sale de adentro del recto, pero se regresa solo aún. Esa es la grado 2. Hay más sangrado y puede haber humedad y comezón. En el grado 3, el paciente necesita regresar esta masa y todavía se puede. Hay más sangrado y hay también más comezón y humedad. Y en el grado 4 ya eso se queda de fuera. Ya las hemorroides están tan grandes de estas venas que no son reductibles. Grado 1 y 2, el tratamiento es médico generalmente. Grado 3, la mayoría o casi todas se tienen que operar. Grado 4, todas se deben de operar porque no tienen otra opción. Entonces, yo creo que no debemos de esperar a que esto avance de grado. Debemos de revisarnos y para complicar más las cosas, no todo lo que sangra a través del ano recto son hemorroides. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta eso. Alguien puede tener arriba un pólipo, divertículos, un tumor, ¿sí? Como algo muy serio, y presentarse como un cuadro de sangrado y la persona y su médico pensar que nada más es una hemorroide y también dejar que esto avance. Más que nada en los problemas de cáncer colorectal. O sea, puede confundir entonces el diagnóstico y ocultando obviamente un cáncer. Sí, si tomamos en cuenta nada más el síntoma del sangrado, ¿no? Volviendo al tema original, pues en el caso de la enfermedad hemorroidal, pues se puede a simple vista en algunos casos ver afuera las venas dilatadas y con un estudio especial o al hacer el tacto rectal encontrar las hemorroides internas y clasificarlas. Bien, entonces quiere decir que a mayor impacto de la enfermedad, quiere decir que es la evolución máxima de la misma, es decir, no puede haber un desarrollo de una hemorroides interna, por ejemplo, siempre van a salir. Sí, va por grados. Primero se inflama, se ulcera y sangra nada más. Y es interno. Al cabo del tiempo se pierde su sostén hacia el músculo, hacia el esfínter interno y empieza a prolapsar. Y hay un tipo de enfermedad hemorroidal en el cual la hemorroide externa se inflama, se coagula la sangre dentro de ella y hay que operarla de urgencia. Se llama hemorroide trombosada. Doctor, muchos de estos síntomas, o la aparición de este padecimiento, lo provocamos con los pujos. ¿Puede ser posible? Con el hábito de pujar demasiado, asociado a estreñimiento, puede aumentar la presión en el ano recto en cuanto al retorno de las venas y hacer que con el tiempo estas se dilaten y haya se desarrolle el problema de la enfermedad hemorroidal. Entonces, ¿es posible el mal hábito claro, presentar, desarrollar o exacerbar el padecimiento, no? Sí. Los hábitos intestinales definitivamente tienen mucho que ver como un factor ambiental para el desarrollo de la enfermedad hemorroidal. El estar demasiado tiempo sentado, demasiado tiempo parado, la obesidad, en el caso de las mujeres, pues el embarazo. ¿Cuál es la forma óptima, doctor, entre el pujo y el tiempo que uno debe permanecer en el WC? Pues debería ser al cabo de menos de 5 minutos. Menos de 5 minutos. Todo saliera como debe ser. Pero eso tiene que ver con la cantidad de fibra que ingeste que ingerimos, la cantidad de agua y con los movimientos de propulsión del colon, ¿sí? Y la coordinación de estos en cuanto a la relajación del esfínter. Esto es algo complejo y también viene a arruinar las cosas la cuestión social. Si alguien no se da el tiempo para ir al baño, siempre está estreñido porque no quiere ir a la oficina, en fin. Y no es muy común y muy frecuente en la mujer, ¿no? Las mujeres sobre todo, pero también algunos hombres. Así es. Los que viajan y todo eso. Para complicar las cosas hay otras enfermedades también asociadas a estreñimiento y a los malos hábitos, como comentario, las fisuras, los abscesos, las fisuras, hay dolor, como si le estuvieran cortando todos los días, los pacientes hasta cambian de ánimo por el dolor tan intenso que sienten, llega incluso a socavar el esfínter interno y a producir abscesos o un dolor que no se soporta. ¿Y en qué grado el paciente ya es cuando acude ya al médico? Generalmente es cuando ya tiene síntomas. En el 3, 4, sí, ¿no? nivel 3, 4, cuando ya no podemos ofrecerle un tratamiento médico. Por eso, pues quiero invitar a nuestros pacientes a que se revisen, sobre todo para descartar algún otro tipo de problemas, en especial cuando son mayores de 40 años y se asocia síntomas como pérdida de peso, cambio en el hábito de defecación, el excremento más delgado, como si pasara por un molde. Esos son síntomas de cáncer colorectal. Entonces puede ser medicina preventiva, doctor, es decir, un diagnóstico oportuno para ver
Sí, y limitar el daño sobre todo, para que en lugar de encontrar una enfermedad hemorroidal grado 1 o una fisura que se pueda aliviar con un tratamiento médico o un pólipo en lugar de un cáncer, pues encontrarlo en una etapa incipiente, ¿no? Para ofrecer un tratamiento médico eficaz o un tratamiento quirúrgico eficaz en ocasiones, ¿no? Pues hacer medicina oportuna, medicina preventiva, medicina a tiempo, cuando tenga usted los primeros síntomas y molestias. Hay molestias siempre en la etapa 1, ¿no? Por ejemplo. Sí, son mínimas, es sangrado sobre todo. Ajá. ¿De qué otra forma se manifiesta la patología? En el grado 1 nada más. Lo demás lo encontramos nosotros al revisar al paciente, al hacer un estudio que se llama anoscopía, al hacer el tacto rectal, observamos las hemorroides ya, su recubrimiento, la mucosa, pues ya ulcerado, ¿no? Pero el paciente manifiesta que dolor, ardor, no manifiesta nada de eso todavía. Solo sangrado. Sangrado. Sin embargo, bueno, después de los 40 años, 50, pues hay que descartar no nada más que haya enfermedad hemorroidal, sino algún otro problema más arriba, algo más serio. Es como un tumor, como lo que mencionaba al principio, y que puede ser confuso para el diagnóstico. Doctor, aquí vemos su teléfono. Invitar al público para que se acerquen al doctor Enrique Guerrero Tarín, el coloproctólogo, a hacer medicina oportuna preventiva, digestiva, pues es lo mejor que podemos hacer, prevenir cáncer, sobre todo, que esto es lo más terrible, ¿no? Sí, o diagnosticarlo a tiempo, si desgraciadamente ya está ahí. Aquí tienen que ver mucho los genes también. Si alguien tiene en su familia antecedentes de cáncer colorectal, tiene una ingesta baja en fibra, yo creo que debe de hacerse el estudio. En nuestra consulta, les estamos haciendo un estudio que se llama rectosigmoidoscopía y si es necesario, después, bueno, programado también, una colonoscopía. ¿Sigmoidoscopía? Ajá. Es revisar los últimos 25 centímetros del colon. Ahí está, pues es la invitación. Con todos estos diagnósticos se incluyen todos estos estudios, por supuesto, ¿no? ¿Qué precio tiene? ¿Qué costo tiene? De 800 pesos a 400. 400 pesos, sí. Pues es una gran oportunidad de hacer medicina oportuna y digestiva para ver cómo se encuentra usted. Haga este tipo de diagnósticos. Gracias, doctor. Muy amable, gusto saludarlo. Sí, doctor Tarín. Bien, pues estamos llegando a la parte final, amigos. Yo le agradezco el que nos haya acompañado esta tarde aquí en A Su Salud. Si es martes y son de 5 a 6, pues el programa fue en vivo. Otro día es una retransmisión. Si le gustó el contenido de este programa, muchísimas gracias por recomendarnos.